Salmo 48. Dice: grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. Pasaron todos y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Amén. Gloria el nombre de Jesús. Amén. No sé quién traduce hoy. ¿Josh? Estás pendiente. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Bueno, en el texto que acabamos de leer, habla acerca de un monte, que es el monte de Sión. Y dice dos cosas muy especiales acerca de ese monte. Fíjese lo que dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. ¿Me siguen? Dos cosas: hermosa y el gozo de toda la tierra. He titulado este mensaje El gozo de toda la tierra. Amén. El gozo de toda la tierra. Y luego dice otras dos cosas que es importante que le estemos atentos. Dice: porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. ¿Me siguen? Por un lado, habla de un monte, el monte de Sión, que es hermoso, hermosa provincia y el gozo de toda la tierra. Y por el otro dice que los que llegaban allí la veían, se maravillaban y les tomaba allí temblor como de mujer que da a luz. ¿Me siguen? Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Samuel 5:3, póngalo ahí por favor. Dice que los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ungir por rey sobre Israel a David. Segunda de Samuel 5:3. Amén. Fueron allí a ungirlo por rey sobre Israel. Antes de David estaba Saúl. Antes de Saúl, como líder, estaba Samuel, que fue el último de los jueces y el primero de los profetas, y tenía, entre otros propósitos o tareas, ser la transición desde de los jueces a la monarquía. ¿Me siguen? Antes de Samuel, o con Samuel, está el periodo de los jueces, es decir, unos hombres y alguna mujer que fueron juez en Israel, que eran los líderes, los encargados de liderar al pueblo en un periodo del pueblo de Israel. Antes de los jueces estaba Josué, que fue el encargado de entrar como líder con el pueblo a la tierra de Israel y conquistar gran parte del territorio. ¿Me siguen? Antes de Josué estaba Moisés,
como líder, que fue el encargado de sacar a Israel de Egipto, llevarlos al Sinaí, dar la ley al pueblo que había recibido de parte de Dios y el culto para aquella época, y pastorearlos por el desierto. Antes de Moisés estuvo, pudiéramos decir, José, el encargado de, cuando vino esa época de hambre, abastecer al pueblo que se estaba empezando a formar. Y antes de José estaba Jacob, Isaac y Abraham. Todos estos hombres con un propósito, con un encargo en diferentes épocas, y ahora le llegaba el turno a David, el encargado de llevar a Israel a la cumbre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Samuel 5:6, póngalo ahí por favor. Vamos a leer esto, que esto es muy importante, y este es un texto que vamos a estar leyendo, muy importante en el tema de hoy, en el día de hoy. Dice: entonces marchó el rey, ¿qué rey? David, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Quédense con esa palabra. Que moraban en aquella tierra, los cuales, los jebuseos, hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Me siguen? Amén. Ponga el 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Quédense ahí con eso. El siguiente, el 9. Y David, quédense con estas 3 cosas que ocurren aquí, que son muy importantes. Y David moró en la fortaleza que había tomado y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. ¿Me siguen? ¿Qué 3 cosas hace David? Había allí en esa fortaleza unos jebuseos que le decían: no, aquí no vas a entrar. ¿Y qué hizo David? David pues quitó al jebuseo, tomó la fortaleza, la llamó la ciudad de David y edificó. ¿Me siguen esas 3 cosas? Ponga el siguiente. Y David, fíjate qué cosa tan importante que vamos a ver hoy, más adelante. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Amén. Toma Sión, le llama la ciudad de David, edifica, y desde Sión David empieza a engrandecerse. Amén. Iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de ejércitos estaba con él. Segunda de Samuel, versículo 8. Segunda de Samuel, capítulo 8. El título de este capítulo dice: David extiende sus dominios. Y usted lo lee y dice: y derrotó a los filisteos, derrotó a los de Moab, derrotó a los sirios. Usted léalo si quiere en la casa. Entonces fíjese qué 5 cosas tan importantes. David quita al jebuseo, toma la
fortaleza de Sión, le llama la ciudad de David, edifica, y desde Sión David se engrandece y extiende sus dominios. ¿Me siguen? Esto es tipo de lo que Jesucristo hace con el hombre. Amén. Segunda de Timoteo 2:14. 2:24, perdón. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan y escapen del lazo del Jebuseo. ¿Cómo dice? Y escapen del lazo del diablo. Amén. A quienes están cautivos a la voluntad de Él. Amén. La Biblia dice que hasta que un ser humano no es tomado por el Rey, que es Jesucristo, amén, vive bajo una voluntad que es la del diablo. Amén. ¿Y cuál es esa voluntad? Juan 10:10. Porque el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Amén. ¿Me siguen? La Biblia dice que el ser humano, si Jesucristo no lo toma, vive bajo la voluntad de un ser que le va a hacer lo que sea para robarle, para destruirlo y para matarlo. Un jebuseo. ¿Me siguen? Gloria el nombre de Jesús. Juan 4 habla de que Jesús llegó un día junto a un pozo y se sentó, y allí había una mujer y le dijo: mujer, dame de beber. Y le dice la mujer: no, porque los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Y le dice Jesús: si tú conocieras, Juan 4, por favor, sí, ahí va. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tendrías gozo. ¿Quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Llega ella y dice: no sé, Señor, pues venga, dame de esa agua para que no venga aquí a sacarla. Sigue hablando y dice: bueno, que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de vida que salte para vida eterna. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Él le dice: bueno, ve y llama a tu marido. Llega ahí la conversación. Dice: no tengo marido. Dice: razón tienes que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Amén. Yo les pregunto,
los que ya tenemos unos añitos, cuando a una persona empieza una relación, y más esta mujer que era seria, era matrimonio, y se rompe, y empieza otra, y se rompe, y empieza otra, y se rompe, y empieza otra, y se rompe. Una mujer, un hombre. Yo les pregunto, ¿eso crea estabilidad o inestabilidad? Inestabilidad. ¿Eso crea seguridad o inseguridad? Inseguridad. Y la inseguridad trae miedo, ¿sí o no? Y el miedo pues quita la paz, ¿verdad? La tranquilidad, ¿verdad? Fíjese la cadena de cosas que sucede o que le puede suceder a una persona que no haya sido tomada, que no haya sido conquistada por Jesús. Amén. Que está a la voluntad del Jebuseo. ¿Me siguen? Y el Jebuseo le roba. ¿Me siguen? Porque la voluntad del Jebuseo es robar, matar y destruir. ¿Me siguen? ¿Ven la voluntad del diablo? ¿Cómo le roba? La estabilidad, la seguridad y todo. ¿Lo siguen? Mateo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo. Pero no hagáis conforme a ellos, porque dicen y no hacen. Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan los flecos de sus mantos, sus filacterías, y estiman en alto que la gente les llame Rabí, maestro. ¿Me siguen? ¿Qué pasaría por la cabeza de esos fariseos? Tenían a Jesús delante para enseñarles, para bendecirles, para guiarles, pero ¿qué estaba rondando en ellos? Que estaban siendo robados, estaban siendo impedidos de la gloria de Dios. ¿Me siguen? Por querer estar en los primeros puestos, porque la gente le llame Rabí, Rabí, porque se le viera la distinción, eso son las filacterías, la distinción religiosa. ¿Me siguen? Bajo la voluntad de quién estaban. ¿De quién estaban? Si pudiendo tener a Jesús, pudieran tener mucho y no lo estaban teniendo, ¿bajo qué voluntad estaban? Estaban siendo robados, estaban siendo impedidos de la gloria por lo que rondaba por sus cabezas. ¿Me siguen, hermanos? Marcos 7:1. Estaban los discípulos comiendo con las manos sin lavar, y llegan los fariseos y dice: oye, ¿cómo vuestros discípulos comen con las manos sin lavar? Porque los fariseos lavaban los jarros y todas las cosas. Y dice, creo que es en el 8, Jesús dice: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Amén. ¿Quién les había enseñado que haciendo esto así y lavando esto y el otro tenían la bendición de Dios? Amén.
las doctrinas de los hombres. Amén. El jebuseo les estaba robando la bendición por estar obedeciendo doctrinas de hombres. ¿Me siguen? Y pudiéramos seguir con muchos ejemplos de que el ser humano tiene un jebuseo. Amén. Si no lo conquista Cristo. Pero cuando Cristo, como David conquistó la morada de Sión y echó fuera al jebuseo, cuando Cristo conquista un hombre, una mujer, conquista una vida, el jebuseo, el diablo se va fuera y ahora el rey empieza a morar en el monte de Sión. ¿Me siguen, hermanos? ¿Ven la figura de una cosa y la otra? Cuando David vuelva a 2 de Samuel, versículo 9. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 9. David tomó y David nombró a lo que había tomado la ciudad de David. Amén. La llamó su ciudad. Amén. Yo allí en España suelo decir que soy de un pueblo. Digo, oye, voy para mi pueblo. Pero si tú miras los habitantes, a veces es una ciudad porque tiene más de 30.000. Es una ciudad. A veces se le llama pueblo y a veces ciudad. Amén. David llamó a ese lugar la ciudad de David cuando la conquistó. Amén. De igual forma, cuando Cristo llega y echa al diablo de una vida y mora y conquista esa fortaleza, Dios llama a esas personas que conquista su pueblo. ¿Me siguen? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y sigue, y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. ¿Ven las similitudes, hermanos? Gloria el nombre de Jesús. Te lo dice también Apocalipsis 21, 1 y 2. Póngalo ahí, por favor. Vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la tierra pasaron, y yo vi descender del cielo, ¿qué pone ahí? La nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 1 y 2. Ataviada como una esposa para su marido. La siguiente. Vi descender la nueva Jerusalén desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa para su marido. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Amén. ¿Y qué le llama? La santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Me siguen? David tomó y llamó. Jesús te toma y te llama, su pueblo, su nueva Jerusalén. Amén. 2 de Samuel 6, póngalo otra vez el 9 ahí. Y dice,
Y edificó David desde Milo hacia adentro. ¿Qué hizo David? Edificó desde Milo hacia adentro. Y cuando edificara a David, 2 de Samuel 5:9. Cuando edificara a David, ¿quién edificaría allí? Pues albañiles, capataces, los que tenían diseños en su cabeza dados por el rey, ¿verdad? Amén. David tomó, llamó y edificó. Jesús toma, llama y edifica. Efesios 4:8. Y por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. ¿Me siguen? Del cuerpo de Cristo. David tomó, llamó, edificó. Jesús toma, Jesús echa el jebuseo, toma, llama y edifica. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué decía en el 10? Ponga el 10. 2 de Samuel 6:10. Volvamos. Y el rey David se iba adelantando y creciendo. Amén. Es decir, David tomó Sión, echó fuera al jebuseo, la llamó, edificó, y desde Sión David se engrandecía. ¿Me siguen? Jesús echa al diablo, toma a la persona, la llama su pueblo, la edifica, y el rey se empieza a engrandecer. Amén. Desde Sión. Amén. Efesios 4:19. Perdón, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Hijitos, Gálatas 4:19. Por quien sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ven? Hasta que Cristo sea formado, hasta que vaya creciendo, ¿verdad? 2 de Corintios 3:18. Aleluya. Por tanto nosotros, ahora mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Jesús se forma y somos transformados cada vez más a su imagen. Jesús se va haciendo grande en nosotros. ¿Me siguen? David echó fuera al jebuseo, tomó Sión, aleluya, le puso nombre, la edificó y desde allí se engrandecía. Jesús quita al diablo, toma a la persona, le llama a su pueblo, lo edifica y desde allí, desde su pueblo, se engrandece. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Alguien que lo alabe con el alma.
Aleluya. Es por eso que en Hebreos 12:18, vaya poniéndolo ahí, venía diciendo, creo que desde el 13, por lo tanto, hermanos, los que tienen las manos paralizadas, las rodillas que no les van, póngalo ahí desde el 13, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuidado con que brote alguna raíz de amargura y por ella sean muchos contaminados. Mirad cómo no seis como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura y luego quiso heredar bendición, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, los cuales los que estaban allí no podían ni hablar, porque no os habéis acercado al sonido de la trompeta, a ese monte que decía, si cae ahí lo que caiga se matará, nadie puede tocar ese monte, que es lo que ocurrió en el Sinaí, en Éxodo 19. Dice, no os habéis acercado a ese monte, sino en el 12:18 de Hebreos, 18, 20, 23. ¿Fue 23? El de antes. Sino, no os habéis acercado a ese monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Amén. Pare ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han ido al monte de Sión, a Jerusalén, a la tierra? ¿Verdad que no? Cuando usted habla de Dios, le llama, oye Señor, tú eres el monte de Sión, ¿verdad que no? Oye Jesús, tú eres Jerusalén, ¿verdad que no? Porque el monte de Sión y Jerusalén eran lugares. Amén. Salmo 132:13, por favor. Salmo 132:13. Porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Siga. Sión, fíjate lo que dice el Señor. Sión será para siempre para mí el lugar de mi reposo. Siga. Y espera, adelante, siga. No, atrás, 14. Y aquí habitaré, porque la he querido. Siga. Pare ahí. El monte que conquistó David, allí en Jerusalén, Sión, ¿usted cree que allí habita Dios ahora? ¿Usted ve todo lo que hizo Dios para habitar en ese tabernáculo que le dio a Moisés? Levanta el tabernáculo, los sacerdotes, los sacrificios, y cuando Moisés hizo todo como Dios había dicho, allí cayó el Señor y ahí habitaba. Usted vio todo lo que hizo Salomón, ese templo tan hermoso y sacrificio y todo, para que Dios cayera allí y habitara. ¿Usted cree que ahora mismo habita allí el Señor en Jerusalén? En ese monte, ¿verdad que no? Entonces, ¿a qué monte se está refiriendo en sentido figurado? Pues al monte en que el Rey Jesús, ¿cómo dijeron de Jesús cuando nació? Mateo 2:2. Vinieron los magos y dicen, oye, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, ¿verdad? ¿Cuál es ese monte ahora en sentido figurado? Es el lugar que el Rey llegó y quitó al Jebuseo. El Rey Jesús quitó al Jebuseo, quitó el diablo.
lo tomó, lo llamó por su nombre, la ciudad, el pueblo de Dios o la ciudad. El lugar que Él edifica. Amén. Y el lugar desde donde Él se engrandece. ¿Me siguen? ¿O es una prédica complicada? ¿Me siguen? Por eso después vuelva a Hebreos 12. Cuando dice, sino que os habéis, el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y lo que viene después te lo explica un poco mejor. No, el de antes, no lo muevas. A la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es esa ciudad? Hermanos, pues ustedes y yo. ¿Me siguen, hermanos? Amén. Entonces viene y dice, oye, cuidado, seguid la paz y la santidad, porque no os habéis acercado a un monte donde descendió en fuego, sino que os habéis acercado a un lugar donde, para que se han conquistado ese monte, el rey tuvo que morir. Hebreos 2:14. Y por medio de la muerte, Hebreos 2:14, destruir al diablo. ¿Me siguen? Entonces, oye, cuidado, seguid la paz y la santidad, que no os estéis acercando a cualquier lugar. El lugar donde habita Dios en este tiempo es su pueblo. ¿Me siguen, hermanos? A ver, ¿quién no ha entendido? Gloria al nombre de Jesús. Pero lo mejor viene ahora. Segunda de Samuel 6, desde el 12. Aleluya. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces el rey David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Es decir, el arca estaba fuera de Sión. ¿Me siguen? Siga el siguiente. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, el arca simbolizaba en el Antiguo Testamento, era como un cajoncito así, pues si alguien no lo entiende, que dentro tenía ahí unas tablas de un testimonio, bueno, algunas cosas, simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, David lo trae el arca y fíjase lo que ocurre. Cuando había dado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero y sigue al siguiente. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Amén. Y David estaba vestido de lino fino y sigue al siguiente. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo. Amén. Había llevado David la gloria a Sión y había júbilo. Amén. Había gozo. Amén. La gloria había entrado en Sión. Amén. Y casi que no se podían controlar allí de la gloria. Amén. Juan 16, desde el 20. Póngamelo ahí, por favor. Juan 16. Venía Jesús
hablando de que iban a recibir el Espíritu Santo. Juan 14, desde el 15, Juan 15, un trocito, y el capítulo 16 venía hablando del Espíritu Santo. Entonces llega Jesús y dice, en el 16, dice, todavía un poco y no me veréis. De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Me siguen? Entonces le preguntan los discípulos, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Que dije, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco me veréis. Y fíjate lo que le dice Jesús. Esto es antes de que Jesús fuera crucificado. Esto es antes de que el pueblo naciera. ¿Me siguen? Porque el pueblo de Dios nace después de la cruz. Hasta que Jesús no llega a la cruz es el antiguo pacto. ¿Me siguen? Entonces le dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Y sigue diciendo, la mujer cuando va a dar a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado la luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces llega, pasa la cruz y ya pues el pueblo nace. Amén. El pueblo nace y ahí están los que el Señor quita al Jebuseo, quita al diablo, lo llama su pueblo. Ahí están los que iban a ser edificados y ahí están los que desde ese lugar el Rey Jesucristo se iba a engrandecer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces están allí, lo repito, los que el Señor quita el Jebuseo, los que el Señor toma, los llama a su pueblo, los edifica. Están allí donde Él se va a engrandecer. ¿Me siguen, hermanos? Grábense eso. Están allí, hermanos, y llega el día de Pentecostés. Amén. Alguien que me traiga agüita. Al que habla y canta se le seca la garganta, dijo el hermano Eliseo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿me siguen? A ver, ¿hay alguien que no me entienda? ¿Me siguen? Gloria al nombre de Jesús. Ay, gracias. Entonces, ¿cuál era el monte de este tiempo? Que el Señor toma, el Señor llama a su pueblo, el Señor edifica, y desde el que el Señor se va a engrandecer. ¿Quién es ese monte, ese tiempo? Su pueblo. Entonces, cuando llega el día de Pentecostés, ¿qué ocurre?
ahí llega el Rey. Con la gloria. Ahí llega el Rey con el gozo que nadie les iba a quitar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Cayó allí la gloria. Cayó allí el Espíritu Santo. Aleluya. Y les oían hablar en lengua las maravillas de Dios. Y llegan allí la gente, no, estos están ebrios. Porque imagínate cómo estarían. Amén. Y se levanta Pedro y dice, no, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Porque esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi gloria sobre los que les quité el jebuseo, los tomé, les puse nombre y los edifiqué, y desde donde me voy a glorificar, derramaré mi gloria. Sus siervos, amén, sobre sus siervos y siervas. ¿Me siguen? Hechos 2:43, póngala ahí. Y sobrevino temor. 2:43. A toda persona. Y muchas, ¿qué? Maravillas. Yo les pregunto, ¿las maravillas maravillan, verdad? Amén. Nosotros nos maravillamos del Señor porque es maravilloso. Amén. Entonces, si había maravillas, la gente se tendría que maravillar. Amén. ¿Y qué? Y sobrevino temor. Amén. ¿Qué es lo que ocurría en el Salmo 48? Cuando leímos al principio, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. Porque llegaron los reyes de la tierra y viéndola así se turbaron, se maravillaron. ¿Recuerdan que leímos al principio? Ahí estaba ocurriendo con los que el Señor tomó, llamó, edificó y donde se iba a glorificar. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12:22, sino al monte de Sión. ¿Me siguen? Gloria al nombre de Jesús. Hechos 3. Dice que Pedro iba a la hora de la oración al pórtico de Salomón y fue traído un cojo que era de nacimiento para que pidiera limosna. ¿Me siguen? Hechos 3. Dice que cuando Pedro lo vio, dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole de la mano, se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y qué hizo? Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Había llegado el gozo a través de su pueblo. ¿Me siguen? Sigue diciendo, dice, oye, que cuando vieron eso, imagínate, un hombre que nunca había andado y lo ven andando, con los pies y los tobillos rectos, andando normal. Los que estaban allí dice que se llenaron de asombro y espanto, como en el Salmo 48 cuando habla de ese monte. ¿Me siguen? Se turbaron, se apresuraron a oír. Amén. Entonces Pedro en el pórtico de Salomón dice, siga ahí, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob
ha puesto a Jesús en alto, ha glorificado a Jesús. Amén. A quien vosotros crucificasteis y matasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Amén. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. Amén. Sigue más adelante, dice, aunque sé que por ignorancia lo habéis hecho. Amén. Tenían al Jebuseo engañándolos, diciendo que Jesús no era real o que no valía lo que hacía. Pero cuando vieron a ese hombre, escucharon. Amén. Qué bueno es Dios, ¿no? Dice, vosotros crucificasteis y matasteis. Y Dios hace una obra portentosa para darles un mensaje, para quitarles al Jebuseo, para quitar el diablo de ellos y que vinieran al gozo. Amén. Y fíjese lo que ocurrió. Hechos 4:4. Y los que recibieron la palabra, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número era como de 5,000. Amén. Tenían temor, hombre, es que habían visto una obra. Imagínate un hombre que nunca ha andado andando por la oración de Pedro. Imagínate cómo estaba de la gente allí. Amén. Pero del temor pasaron al gozo, porque creyeron y conocieron que Dios había hecho todo eso para acercarse a ellos. Amén. Hechos 4, desde el versículo 5, dice que los gobernantes se molestaron de que anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Eso está en Hechos 4:3. Y en el 6, dice que reunieron allí los sumos sacerdotes y a todos los, a ese Sanedrín. Primero los metieron en la cárcel y los sacaron y llevaron allí a Pedro y a Juan. Y le preguntaron, siga ahí, ¿con qué poder o en qué potestad habéis hecho vosotros esto? ¿O en qué nombre habéis hecho esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, sepa pues, les dijo, gobernantes del pueblo de Israel y ancianos de Israel, sepa pues, siga, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre y en qué forma este haya sido sanado. Sepa pues, ¿cómo es? Sea notorio a todos vosotros, sigue, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Siga. Este Jesús, que es la piedra que vosotros desechasteis, es la principal piedra, siga, del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Amén. Siga lo que dice. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro, o sea, viendo la valentía, viendo la decisión, la convicción, y sabiendo que eran hombres sin estudios, ¿qué ocurría? Se maravillaban. Hasta los que no querían a Jesús se maravillaban. Amén. Lo que ocurría en el Salmo 48 acerca de Sión, ¿verdad? Se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. ¿Sabéis lo que le pasaba ahí un poco con Pedro? Lo que le pasó a Jesús en Juan 7, 15 y 16. Póngalo ahí, por favor. Juan 7, 15 y 16. Había ido Jesús a la fiesta de los tabernáculos y a la mitad de la fiesta,
fue al templo y oraba, y fíjate lo que dice, anterior, se maravillaban. El 15. El 14, perdón. Jesús subió al templo y enseñaba. ¿Y qué ocurrió? Siga. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este Jesús estas letras sin haber estudiado? Y fíjate lo que dice. Dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Sino de Dios. Entonces lo que estaban allí viendo a Pedro hablar es que Pedro venía con una doctrina que no venía de los hombres, sino de Dios. Amén. Porque hay cristianismos en este tiempo con mandamientos de hombres, pero hay un cristianismo que viene con la doctrina de Dios. Amén. Y por eso hasta los enemigos tienen que reconocer que algo pasa en esas personas que vienen con esa doctrina de Dios. ¿Me siguen? Gloria al nombre de Jesús. Hechos 8. Aleluya. Llega Felipe a Samaria. Dice que desde el 4 sigue, pero desde el 1 dice que hubo una gran persecución. Hubo una gran persecución y Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Eran perseguidos, fueron perseguidos, estaban en persecución, pero Felipe tenía un gozo que no lo callaba nadie. Amén. Y descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Y quién era Felipe? Pues alguien que Jesús le había quitado de él al diablo, había quitado de él al jebuseo, lo había tomado, lo había llamado su pueblo, lo había llenado de su gloria y ahora ahí se iba a engrandecer a través de Felipe. Gloria al nombre de Jesús. Y llegaba y predicaba a Cristo. Aleluya. Y fíjase lo que dice: los jebuseos salían dando voces. Los demonios, los espíritus inmundos salían dando voces. Aleluya. Muchos cojos y paralíticos eran sanados. Amén. Y por allí había un mago con una doctrina errónea. Amén. Pero Cristo se estaba engrandeciendo a través de Felipe de tan grande forma. Aleluya. Que este mago creyó. Amén. Cristo engrandeciendo el territorio, engrandeciendo sus dominios. Amén. Como ocurría a David. ¿Me siguen? Gloria al nombre de Jesús. Y ponga Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Somos los encargados de llevar el gozo
Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos aquí han sido tomados por Jesús? A ver, ¿cuántos? Que levanten su mano. ¿De cuántos ha apartado al Jebuseo? Y ha dicho, esta posesión es ahora mía. ¿De cuántos? Amén. ¿Cuántos hay aquí hoy del pueblo de Dios que Jesús al conquistarlo los llamó su pueblo? ¿Cuántos hay que son edificados por mandato del Rey a través de sus pastores, evangelistas, maestros? ¿Cuántos hay que han recibido la gloria? Como David entró en Sión. ¿Cuántos un día entró el Rey en su vida? Amén. Como en el día de Pentecostés. Aleluya. Sobre cuántos Jesús se ha engrandecido a través de ellos. Quizá no lo ha visto nadie, quizá no ha sido algo público, pero allí en lugares donde nadie ve, Dios se ha engrandecido. ¿Cuántos hay aquí de esos? Amén. Bueno, ponga el Salmo otra vez 48. Aleluya. Porque mire lo que tienen que hacer esos. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Si usted es ciudad, si usted es pueblo en esta mañana, por favor, levántese y alábele. Yo creo que Él se lo merece. Él te llamó. Él quitó al diablo. Él te tomó para su posesión. Él te llamó su pueblo. Él te edifica. Amén. Él peleó contra ese Jebuseo y tuvo que dar la vida para que tú pudieses ser el lugar donde Él habite hoy. Yo creo que se merece que le alabemos. Yo creo que se merece que lo exaltemos. No sé si hoy hay aquí un hermano que esté como eso que dice Eclesiastés. La paloma mía que anda escondida en lo escondido de escarpados parajes. Como que la paloma no, Eclesiastés 2:10, como que la paloma no volaba. Quería pero no podía, estaba escondida. Dice la palabra que le dijo el Rey: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, paloma mía, que andas en lo escondido de escarpados parajes, hazme oír tu voz. Alguien que esté como esa palomita, sin volar, que esté sin gozo, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amén. Aleluya. Porque dice, he aquí se ha mudado el invierno, la lluvia se fue y en el país se ha oído la voz de la tórtola. Amén. Eso quiere decir,
Se ha oído la voz de la tórtola, las vides dieron sus higos. En otras palabras, paloma mía, en la pena, el dolor ya se fue. Ahora llega el gozo. Alguien que lo alabe en esta mañana. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que David, cuando David llegó el arca a Sión, estaban contentos los de Sión, ¿verdad? Habían recibido la gloria de Dios, pero yo creo que más contentos ellos por recibir la gloria de Dios estaba el rey, porque había llevado la gloria a Sión. Amén. Aleluya. Así que si usted está contento por recibir la gloria de Dios, más contento está el rey por llenarle. Amén.